Se suponía que esas antiguas maldiciones permanecerían enterradas, pero están despertando y hoy la gente está pagando el precio. En 1991, dos excursionistas se toparon con algo que cambiaría la historia. Un cuerpo humano perfectamente conservado, congelado en el hielo de los Alpes de Ötztal. A primera vista, pensaron que se trataba de otro escalador desafortunado, pero no fue así. Resultó ser una momia de 5.300 años de antigüedad. Lo llamaron Otzi. Los científicos estaban entusiasmados. El mundo estaba fascinado. Pero lo que siguió no fue emoción, sino muerte. Comenzó con las personas más cercanas al descubrimiento. Helmut Simon, uno de los excursionistas que encontró a Otzi, desapareció durante una excursión años después. Cuando encontraron su cuerpo, estaba prácticamente en las mismas condiciones que el de Otzi, congelado en una zona remota, cubierto de nieve. Luego llegó el investigador que colocó la momia en su vitrina en el museo, muerto por una rara enfermedad de la sangre. Después, el montañero que ayudó a recuperar el cuerpo de Otzi murió en una avalancha. El experto forense que lo examinó sufrió una caída en un accidente de coche. La lista continúa. Al menos 7 personas estrechamente vinculadas al descubrimiento o la investigación de la momia han muerto en circunstancias extrañas y en ocasiones violentas. Por supuesto, los escépticos dicen que todo es coincidencia, pero cuando un patrón se repite, la gente empieza a hacerse preguntas. ¿Por qué quienes perturban a Otzi parecen caer en una fatal desgracia? Algunos creen que la momia no está maldita al estilo de las películas de terror de Hollywood, sino a algo más antiguo, más frío, más primitivo. Una guardiana de secretos ancestrales que es mejor mantener intactos. Para aumentar el misterio, los investigadores encontraron extraños tatuajes en el cuerpo de Otzi, más de 60. Y no eran solo decorativos. Muchos se alinean con puntos de acupuntura. Algunos creen que podrían formar parte de un sistema ritual olvidado, de curación o tal vez de naturaleza protectora. Si esos símbolos estaban destinados a alejar el mal, perturbar a la momia podría haber roto algo que nunca debió ser manipulado. Ya sea ciencia, superstición o algo intermedio, la historia de Otzi no ha dejado de cobrar titulares y vidas. No se trata solo de un cadáver antiguo en una vitrina, se trata de lo que sucede cuando el pasado profundo choca con el presente y tal vez contraataca. Parece una vinoteca común y corriente. Madera pulida, herrajes de latón, nada que sugiera peligro. Pero esta pequeña caja, conocida como la caja Dybbuk, ha aterrorizado a todo aquel que la ha tocado. La historia comenzó cuando se vendió en una subasta de bienes raíces con la advertencia de no abrirla. Claro que alguien lo hizo. Así que la caja perteneció originalmente a un superviviente del Holocausto que creía que albergaba un Dybbuk, que es, ya saben, un espíritu inquieto en el folclore judío. El primer comprador afirmó que le causaba pesadillas repentinas, problemas de salud y unos olores extraños e inexplicables a jazmín y, bueno, a orina de gato. Los propietarios posteriores reportaron cosas como fallas en los dispositivos electrónicos, plagas de insectos y algunas visiones bastante aterradoras. Incluso los escépticos más acérrimos no podían explicar por qué sus vidas se desmoronaron tras poseer la caja. Recibió mucha atención tras aparecer en televisión y películas de terror, pero lo que realmente dejó a la gente helada fue cuando el rapero Post Malone, según se dice, tuvo un encuentro cercano con la caja Dybbuk y poco después sufrió una serie de accidentes extraños, incluyendo un aterrizaje de emergencia de avión y un accidente de coche. ¿Fue coincidencia o ya saben algo más? La caja ahora está sellada en una vitrina de un museo embrujado en Las Vegas. Los visitantes dicen que sienten náuseas, frío o simplemente se sienten abrumados cerca de ella. Algunos incluso se niegan a mirarla directamente. Está cerrada tras un cristal, pero sinceramente nadie se siente completamente seguro, porque si el espíritu que hay dentro es real, la maldición no se queda en la caja, te sigue. Uluru, el enorme monolito rojo que se alza en el corazón de Australia, es uno de los lugares más sagrados del mundo. No es solo una roca. Para el pueblo local Anangu, rebosa de poder ancestral. Durante décadas se ha advertido a los turistas que no se lleven nada de Uluru. Algunos lo ignoraron y pagaron por ello. Cada año los guardabosques reciben paquetes de todo el mundo con rocas, arena o fragmentos de Uluru, devueltos por personas que dicen que sus vidas se derrumbaron tras llevárselos. Las cartas describen rachas de mala suerte, enfermedades, pérdidas de empleo, familias destrozadas y accidentes inexplicables. Un hombre afirmó que su negocio se derrumbó la semana después de embolsarse una piedra. Otro dijo que su casa se incendió pocos días después. Estos no son casos aislados. Hay cientos de cartas similares, muchas escritas con desesperación pidiendo perdón. Algunos turistas incluso viajan miles de kilómetros para devolver los artículos en persona, aterrorizados por lo que podría suceder si no lo hacen. Los geólogos pueden encogerse de hombros, pero el impacto emocional es real. Los visitantes dicen que la roca se siente vigilante, y el pueblo Anangu cree que su ley sagrada no se puede romper sin consecuencias. Aunque escalar Uluru fue prohibido hace años, las historias de maldiciones no han cesado.
De hecho, solo se han extendido más, especialmente en redes sociales, donde la gente publica sus experiencias y arrepentimientos. Ya sea una maldición, karma o una poderosa fuerza cultural, Uluru no es algo que se tome a la ligera. Y para muchos, la lección llegó demasiado tarde. Así que, a un corto viaje en barco desde Venecia, hay una isla a la que incluso los lugareños más veteranos se niegan rotundamente a ir. Poveglia está abandonada ahora, con sus edificios en ruinas estrangulados por las enredaderas. Pero, ya saben, no siempre estuvo vacía. Este lugar fue una vez una estación de cuarentena de la peste. Más tarde, se convirtió en un manicomio, y hoy se considera uno de los lugares más malditos de Europa. La leyenda dice que más de 100.000 personas murieron aquí. Las víctimas de la peste negra fueron arrojadas a fosas y quemadas. Algunos incluso fueron arrojados al fuego aún respirando. Siglos después, los pacientes mentales afirmaron haber oído gritos por la noche y visto sombras en los pasillos. Un médico obsesionado con experimentos crueles supuestamente saltó del campanario alegando que lo empujaron fantasmas. La isla está cerrada al público, pero algunos exploradores valientes, o quizás simplemente insensatos, se han colado. Reportan un miedo abrumador, mareos repentinos y voces extrañas en los pasillos vacíos. El equipo falla sin previo aviso. Las cámaras simplemente se apagan, y más de un visitante ha dicho que el silencio en Poveglia es demasiado silencioso, como si la isla estuviera conteniendo la respiración. Lo que lo empeora es que no se ha hecho nada para reclamar la tierra. Es como si la propia Italia no quisiera tocarla. Incluso los promotores inmobiliarios multimillonarios se echaron atrás. El aire, dicen, simplemente se siente mal. Y para quienes ponen un pie allí, algo suele seguirlos de vuelta. Descubierta en Europa del Este en el siglo XIX, la mujer de Lemp es una pequeña estatua de piedra caliza de mirada vacía y, sinceramente, un cuerpo de proporciones bastante extrañas. Los arqueólogos la llamaron la diosa de la muerte, en parte por su aspecto antiguo, pero sobre todo por lo que les ocurrió a sus dueños. La estatua pasó por varios coleccionistas adinerados y, bueno, cada familia que la poseyó sufrió una tragedia. Se dice que toda la familia del primer propietario murió en tan solo unos años. La segunda familia sufrió una desgracia similar. Cuando llegó a manos de un tercer coleccionista, este intentó donarla a un museo, pero incluso el personal del museo se sintió incómodo. Un trabajador afirmó que se sentía cargada, como electricidad estática en el aire. Finalmente, aterrizó en el Museo Real Escocés, donde se conserva bajo llave en una bóveda especial. Algunos conservadores se negaron a manipularla directamente. Algunos creen que pudo haber sido utilizada en prácticas rituales, tal vez como recipiente para un espíritu o como representación de algo a lo que la gente temía. Ya fuera una maldición lanzada por manos antiguas o simplemente un objeto inquietante con una historia realmente mala, el patrón era, honestamente, imposible de ignorar. Hoy en día, la estatua no está expuesta al público. Los visitantes a menudo preguntan por ella y algunos miembros del personal solo hablan en voz baja. Dicen que no vale la pena arriesgar más vidas. Lo curioso es que nunca ha habido una explicación oficial. Nadie habla de ello abiertamente, pero la estatua permanece sellada como si eso fuera lo único que mantenía en silencio su maldición. En pleno corazón del cementerio de Oakland, se alza esta imponente estatua negra de un ángel con las alas abiertas y la cabeza inclinada. A primera vista, parece un monumento a la tristeza, pero, como saben, los lugareños la ven como algo mucho más siniestro. Se dice que el ángel negro lleva una maldición y, sinceramente, tocarlo podría cambiar tu destino. La estatua era originalmente de bronce, pero con el paso de los años se oxidó, adquiriendo un negro profundo y antinatural. Algunos incluso afirman que esta transformación no fue química, sino sobrenatural. Así, las leyendas afirman que cualquiera que toque al ángel por la noche sufrirá una desgracia o algo peor. Las parejas que se besan bajo sus alas se arriesgan a una relación condenada al fracaso. Incluso corren rumores de personas que se desmayan cerca de él, para luego enfermar gravemente. El monumento fue erigido por una mujer afligida tras el fallecimiento de su esposo e hijo. Algunos dicen que el dolor de su corazón se impregnó de la estatua, dejando tras de sí algo más que un simple monumento. Otros creen que el ángel se convirtió en una especie de guardián, conectado con los espíritus enterrados bajo él. Lo que hace que esta historia sea especialmente escalofriante es que la gente sigue probando la maldición. Cada año los amantes de las emociones fuertes visitan el cementerio en Halloween retándose a tocar la estatua. La mayoría se ríe, pero algunos, un pequeño número, no lo hacen. Surgen historias de accidentes automovilísticos días después, problemas de salud inesperados o meses de inexplicable mala suerte. La estatua sigue en pie, silenciosa y fría. No se mueve, no habla, pero quienes han sentido su presencia dicen que observa y recuerda. En 1971, dos pequeñas cabezas de piedra fueron desenterradas en el patio trasero de una casa en Hexham, Inglaterra. Eran tallas sencillas, una masculina y otra femenina, y no parecían particularmente amenazantes. Pero una vez que emergieron, empezaron a suceder cosas extrañas. La familia que las encontró reportó objetos que se movían solos, puertas que se cerraban de golpe y ráfagas de aire frío provenientes de la nada. Luego, la situación se intensificó. Una figura mitad humana, mitad bestia comenzó a aparecer. Una criatura parecida a un hombre lobo que acechaba su propiedad
por la noche. No era solo una sombra fugaz. Un testigo afirmó que se puso de pie y gruñó. Se corrió la voz de las cabezas y fueron enviadas a investigadores. Un experto se las llevó a casa solo para que su propia familia experimentara fenómenos similares. La bestia siguió a las cabezas. Donde quiera que iban, la atmósfera cambiaba. Las plantas se marchitaron. Las mascotas entraron en pánico. Incluso los investigadores experimentados admitieron que algo andaba mal. Una teoría es que las cabezas son de origen celta, posiblemente vinculadas a un ritual olvidado o a un dios pagano. Otra afirma que podrían ser modernas, pero talladas con la intención de objetos de magia negra en lugar de arqueología. De cualquier manera, el miedo que trajeron era muy real. Finalmente, las cabezas desaparecieron del registro público. Ningún museo las tiene. Nadie admite poseerlas. Es como si estuvieran escondidas a propósito, pero aquellos que creen en su maldición temen que puedan ser desenterradas de nuevo, porque la leyenda dice que nunca permanecen enterradas por mucho tiempo. En un pequeño pueblo español llamado Belmes de la Moraleda, algo verdaderamente inexplicable comenzó a suceder en los años 70. Una mujer llamada María Gómez estaba preparando la comida cuando notó que se formaba una mancha en el suelo de su cocina. Pero no era solo una mancha, era un rostro humano detallado y espeluznante, mirándola desde el hormigón. Su marido intentó destruirlo, incluso quitó todo el suelo. Pero, ya sabes, días después apareció un nuevo rostro, luego otro y otro. Los rostros variaban. Algunos masculinos, algunos femeninos, algunos distorsionados como si los hubieran pillado en medio de un grito. Se corrió la voz y pronto investigadores paranormales llegaron al pueblo. Lo que hace este caso tan extraño es que los rostros fueron analizados exhaustivamente. Se realizaron pruebas químicas. No se encontraron pigmentos ni tintes, solo una formación de imágenes inexplicable. Algunos expertos lo llamaron un engaño, pero honestamente nadie pudo probar cómo se hizo. Y a pesar de ser fregados, sellados y recubiertos, los rostros seguían regresando, a veces cambiando de expresión con el tiempo. Aún más inquietantes fueron las excavaciones bajo la cocina. Se encontraron huesos humanos, algunos sin cráneo. Los lugareños comenzaron a susurrar sobre espíritus inquietos atados al suelo donde se alzaba la casa. Algunos dicen que los rostros son almas que intentan comunicarse o advertir. La casa sigue allí. Los visitantes dicen que el aire se siente pesado. Y los propietarios actuales han dejado de intentar borrar los rostros. Han aprendido que es mejor dejarlos ser. Tallada profundamente en piedra erosionada, la cruz de la bruja vasca no es solo decoración, sino también protección. Los lugareños creen que repele el mal, pero esta versión es diferente. En el centro hay un ojo, rojo sangre, siempre vigilante. Algunos lo llaman el ojo de la maldición, afirmando que no solo bloquea las fuerzas malévolas, sino que las refleja. El diseño exacto ha resurgido en antiguos grimorios e incluso en las frentes de quienes se dice que están marcados. En una historia, un excursionista en Navarra se burló de una piedra con el símbolo, y luego comenzó a tallar la misma forma en su propia piel sin saber por qué. Los aldeanos dicen que cuando el símbolo aparece en pares tallados y usados, algo antiguo ha despertado. Cuando el arqueólogo británico Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, el mundo quedó atónito. Oro, tesoros y un entierro sellado intacto durante más de 3000 años era una puerta de entrada al mundo oculto del antiguo Egipto. Pero desde el momento en que se abrió la tumba, algo más pareció despertar. Algo oscuro. La idea de la maldición del faraón dejó de ser un mito. Empezó a parecer peligrosamente real. Apenas unos meses después de la apertura de la tumba, Lord Carnarvon, quien financió a Carter, falleció repentinamente por la picadura de un mosquito infectado. Su perro aulló y cayó muerto al mismo tiempo, allá en Inglaterra. Los periódicos inundaron de rumores sobre una antigua maldición. No tardaron en seguir con la muerte. Personas relacionadas con la excavación, médicos, trabajadores del museo e incluso familiares tuvieron finales extraños y prematuros. Uno murió en un misterioso incendio, otro por un envenenamiento inexplicable. Se dice que una secretaria cayó muerta tras simplemente presenciar la apertura de la tumba. Aunque los científicos modernos han ofrecido explicaciones, esporas de moho, estrés psicológico o coincidencia, el patrón era demasiado inquietante como para ignorarlo. Lo que echó más leña al fuego fue cómo cada pieza del tesoro de Tutankamón parecía traer mala suerte a quienes la manipulaban. Los museos informaron de luces parpadeantes, sistemas de seguridad averiados y dimisiones del personal. Algunos visitantes dijeron sentirse observados al acercarse a la máscara del niño rey. Otros afirmaron sentir mareos repentinos o presión en el pecho, como si el aire fuera demasiado denso. Y no ha cesado. En los últimos años se han reportado accidentes extraños relacionados con nuevas investigaciones o la reubicación de los artefactos. Incluso un equipo de documentales que filmaba la tumba informó de fallos en el disco duro, imágenes corruptas y la repentina enfermedad de un camarógrafo. Algunos creen que el alma de Tutankamón aún custodia su lugar de descanso y que cualquier perturbación acarrea consecuencias. Las autoridades egipcias niegan oficialmente la maldición, calificándola de leyenda turística. Pero algunos arqueólogos admiten en privado que no volverán a entrar en la tumba. No por miedo, sino por respeto a algo que no pueden explicar.
algo que no parece descansar sin importar cuántos siglos hayan pasado. Así, en 1974, unos agricultores chinos que cavaban un pozo se toparon con uno de los descubrimientos más extraordinarios del siglo XX. Miles de soldados de arcilla de tamaño natural enterrados bajo tierra cerca de Xi'an. Cada estatua era única, tallada con asombroso detalle y dispuesta en formación de batalla. No eran simples estatuas, eran guardianes. Protegían algo mucho más antiguo y posiblemente mucho más peligroso. Estos guerreros fueron creados para servir al primer emperador de China, Qin Shi Huang, en el más allá. Pero como saben, muchos creen que también custodian su tumba, una cámara funeraria que aún permanece sellada. Las leyendas chinas advierten que perturbar el descanso del emperador traería muerte y desastre. Y, bueno, poco después del descubrimiento del yacimiento, algunos comenzaron a sospechar que la maldición ya estaba en marcha. De los 7 agricultores originales que encontraron el ejército de terracota, solo uno sobrevivió a la mediana edad. Varios murieron en circunstancias extrañas o desafortunadas, y otros perdieron todo lo que tenían. Se dice que uno se quedó sin hogar. Su antaño celebrado descubrimiento solo les trajo dificultades. Incluso algunos de los primeros arqueólogos y funcionarios que participaron en la excavación del yacimiento sufrieron enfermedades repentinas, la ruina financiera o una inexplicable mala suerte. Hasta el día de hoy, la tumba central, que se cree que contiene ríos de mercurio líquido y trampas antiguas, permanece intacta. No porque no exista la tecnología, sino porque muchos expertos temen la apertura que pueda provocar. Las pruebas de suelo alrededor de la tumba confirman niveles extremadamente altos de mercurio, tal como lo describen los textos antiguos. Las advertencias, al parecer, nunca fueron metafóricas. El ejército de terracota aún se yergue en silencio bajo tierra, guardando secretos que nadie se atreve a desvelar por completo. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez no estemos destinados a hacerlo. Es una de las gemas más famosas del mundo, un diamante azul intenso de 45 quilates que brilla como el cielo nocturno. El diamante Hope es un tesoro invaluable que se exhibe tras un cristal en el Smithsonian, pero su brillante superficie esconde una historia de infortunios, traición y muerte prematura. Algunos dicen que está maldito, otros dicen que está maldito a propósito. La leyenda rastrea el diamante hasta la India, donde supuestamente fue robado del ojo de una estatua sagrada. El ladrón tuvo un final violento. Después de eso, todos los propietarios conocidos del diamante parecieron caer en la ruina. En Francia perteneció al rey Luis XVI y a María Antonieta. Ambos fueron decapitados. Un propietario posterior perdió la razón. Otro fue atacado por perros salvajes. Una rica heredera lo regaló después de que su familia se viera sumida en el escándalo y la tragedia. El diamante pasó por joyeros, miembros de la realeza y millonarios. Y bueno, la desgracia lo acompañó a cada uno. Incluso su nombre proviene de uno de sus malditos propietarios, Henry Philip Hope, cuya fortuna familiar decayó poco después de adquirirlo. Cada intento de tallar, vender o restaurar la piedra provocó nuevas oleadas de extraños accidentes, suicidios y colapsos financieros. Se volvió tan temido que un propietario posterior lo envió por correo anónimo al Smithsonian. Sin nota, solo una caja, y la maldición regresó silenciosamente. Hoy, el diamante Hope descansa bajo una cuidadosa iluminación, vigilado por cámaras las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero incluso tras toda esa seguridad, los visitantes dicen que irradia algo frío. El personal del museo ha reportado luces parpadeantes, escalofríos repentinos y fallas técnicas cerca de la exhibición. Algunos creen que la maldición está latente. Otros dicen que nunca se fue. Hermoso, peligroso, inolvidable. El diamante Hope no es solo una gema, es una advertencia grabada en piedra. En el corazón de Praga, rodeado de torres góticas y calles adoquinadas, se alza uno de los relojes astronómicos en funcionamiento más antiguos del mundo. El Orloj lleva más de 600 años marcando el tiempo, mostrando no solo la hora, sino también el movimiento del sol, la luna y las estrellas. Los turistas se congregan cada hora para presenciar la procesión de los santos y oír el tañido de las campanas. Pero tras su belleza se esconde una oscura leyenda. El reloj está maldito y perturbarlo puede acarrear la muerte. La historia comienza con su creador, el maestro Hanush. Era un genio relojero y tras construir el Orloj, las autoridades municipales temieron que lo recreara en otro lugar. Así que lo dejaron ciego. La leyenda dice que se vengó colándose en la torre y rompiendo el mecanismo. Nadie pudo repararlo, y cuando lo intentaron, sobrevino la tragedia. La ciudad se sumió en una misteriosa decadencia, y el hombre que intentó arreglar el reloj murió repentinamente en circunstancias poco claras. Durante años nadie se atrevió a manipularlo. Cuando un equipo finalmente lo restauró a mediados del siglo XX, poco después se produjeron incendios eléctricos en los alrededores. Algunos los descartaron como coincidencias hasta que comenzaron a circular más historias.
Un técnico que trabajaba en los engranajes desarrolló una enfermedad inexplicable. Otro sufrió una avería. Incluso hoy los trabajadores afirman que el interior de la torre del reloj se siente extraño, como si algo antiguo y mecánico estuviera observando. Un detalle que a menudo se pasa por alto es la figura del esqueleto en el reloj, una representación de la muerte. Hace sonar la campana cada hora con un gesto de suficiencia, como burlándose de los vivos. Los lugareños creen que si el reloj deja de funcionar, algo terrible le sucederá a Praga. Y curiosamente, cada vez que falla, la ciudad se enfrenta a disturbios o desastres. Los ingenieros lo mantienen con cuidado ahora, pero no sin cierta precaución. Nadie toca el esqueleto, y nadie bromea sobre la maldición, porque incluso en la era de los satélites y el tiempo digital, esta máquina medieval aún inspira un miedo que va más allá de la lógica, como si el tiempo mismo llevara la cuenta. En los 80, los bomberos de todo el Reino Unido empezaron a notar algo realmente inquietante. Casa tras casa ardía en llamas, habitaciones enteras reducidas a cenizas. Pero, ¿sabes? En medio de todos esos escombros, siempre aparecía algo intacto. Un cuadro de un niño con lágrimas en los ojos. No eran incidentes aislados. Ocurrieron decenas de veces. El mismo cuadro, la misma extraña supervivencia. La gente empezó a llamarlo La maldición del niño llorón. La obra, producida en masa por un pintor italiano y vendida en grandes almacenes, parecía inofensiva. Millones de hogares lo tenían colgado en salas de estar y pasillos. Pero cuando se difundieron historias de que las casas con la pintura se incendiaban misteriosamente y que siempre se encontraba intacta, el miedo se extendió rápidamente. Los bomberos comenzaron a advertir a la gente que la retirara. Una estación incluso se negó a guardar una copia dentro del edificio por temor a que provocara un incendio. Los periódicos avivaron las llamas, literalmente. La prensa sensacionalista publicó páginas tituladas La maldición ardiente del niño llorón, con historias de sobrevivientes que juraban que la obra de arte era el único objeto que había sobrevivido al infierno sin dejar rastro. Algunos describieron sentirse observados por la pintura antes del incendio. Otros afirmaron que sus mascotas se comportaron de forma extraña cerca de ella. Los escépticos culparon al barniz de la impresión por ser resistente al fuego, pero eso no explica la frecuencia, ni el hecho de que en algunos casos la pintura fue el único objeto que ni siquiera se cayó de la pared, sin marcas de quemaduras, sin deformaciones, solo esos ojos tristes mirando desde las cenizas. La gente comenzó a destruir las pinturas en masa. Se encendieron hogueras, las pinturas fueron arrancadas, pero otros creían que destruirla podría, en realidad, liberar la energía atrapada en su interior. Hasta el día de hoy, versiones de El Niño Llorón siguen apareciendo en tiendas de segunda mano y de antigüedades. Algunos valientes coleccionistas incluso las buscan, desafiando a la maldición a atacar de nuevo. La mayoría de los transeúntes simplemente siguen caminando, porque una vez que has visto lo que ese niño deja atrás, nunca quieres verlo colgado en tu propia pared. Al principio parecía una trama de Hollywood, laboratorios secretos, figuras sombrías y experimentos diseñados para manipular la mente humana. Pero no se trataba de una escena de una película de Jason Bourne, era real. Durante años, la CIA dirigió un programa encubierto llamado MK Ultra, cuyo objetivo era controlar el comportamiento mediante sustancias químicas, tácticas, psicológicas y métodos que se adentraban profundamente en el terreno de la ciencia ficción. El proyecto comenzó a principios de la década de 1950, en pleno auge de la paranoia de la Guerra Fría. Estados Unidos temía que enemigos extranjeros hubieran desarrollado técnicas de control mental y querían las suyas propias. La CIA invirtió millones en investigación oculta, creando empresas fachada y utilizando instituciones como hospitales y universidades sin que nadie supiera realmente qué estaba sucediendo. Los sujetos a menudo desconocían que estaban siendo sometidos a experimentos. A algunos se les administraban potentes alucinógenos, a otros se les exponía a aislamiento extremo, hipnosis o sobrecarga sensorial. No se trataba solo de voluntarios, muchos ni siquiera dieron su consentimiento. En algunos casos, se introducían sustancias ilegales en bebidas para observar los efectos. La agencia buscaba el arma definitiva, la capacidad de manipular pensamientos, descifrar personalidades y extraer secretos sin tortura. Esto iba mucho más allá del laboratorio. Agentes de la CIA probaron estas técnicas con personas reales en ciudades como San Francisco y Nueva York, utilizando a ciudadanos desprevenidos como conejillos de indias. Había casas francas equipadas con espejos unidireccionales, equipos de vigilancia, grabaciones secretas. En un momento dado, incluso intentaron borrar la memoria de una persona para reconstruirla desde cero, convirtiendo a los humanos en pizarras en blanco. Durante años, quienes afirmaban formar parte de esto sonaban como teóricos de la conspiración. El gobierno lo negó todo. Eso cambió cuando se descubrieron documentos accidentalmente en la década de 1970, lo que dio lugar a audiencias en el Senado. Lo que revelaron conmocionó incluso a los investigadores más experimentados. La CIA, en efecto, había estado realizando experimentos psicológicos con ciudadanos sin supervisión, con objetivos que rozaban lo extraño.
MK Ultra finalizó oficialmente a principios de la década de 1970, pero para entonces, la mayoría de los archivos habían sido destruidos a propósito. Solo sobrevivieron fragmentos, por lo que el alcance real de lo sucedido sigue siendo incierto. Aún así, han surgido suficientes detalles para confirmar la existencia del programa y su impactante alcance. Durante 40 años, a cientos de hombres del condado de Macon, Alabama, se les dijo que recibían atención médica gratuita del gobierno. Se inscribieron en lo que se describió como un estudio sobre la mala sangre. Lo que desconocían era que estaban siendo observados, no tratados. El estudio de sífilis de Tuskegee comenzó en 1932, dirigido por el Servicio de Salud Pública de EE. Su objetivo: observar cómo progresaba la sífilis sin tratamiento con el tiempo. Los hombres, aparceros, muchos de ellos pobres y con poco acceso a atención médica real, recibieron placebos, incluso después de que la penicilina se convirtiera en la cura aceptada en la década de 1940. Los investigadores los mantuvieron deliberadamente en la ignorancia, solo para ver qué sucedería si la enfermedad se dejaba en paz. Los médicos tomaron muestras de sangre, realizaron exámenes físicos y les dijeron que estaban recibiendo ayuda, pero ninguno de ellos recibió un tratamiento real. Incluso cuando los síntomas empeoraron, el estudio continuó. Los investigadores querían datos, no curas. Durante décadas, esto se descartó como un rumor, algo demasiado oscuro para ser real. Pero en 1972, un denunciante dentro del programa filtró la verdad. Los medios de comunicación estallaron, siguieron las audiencias en el Congreso. Para entonces, muchos participantes habían fallecido e innumerables familias se quedaron con preguntas sin respuesta. No fue solo una violación de la ética, sino que se convirtió en uno de los ejemplos más claros de traición institucional en la historia moderna de Estados Unidos. Las consecuencias llevaron a la creación de normas más estrictas para las pruebas en humanos y el consentimiento informado, pero las cicatrices no desaparecieron fácilmente. Incluso hoy la desconfianza en las instituciones médicas dentro de algunas comunidades se remonta a Tuskegee. Esto no era una teoría, ocurrió. Los registros del estudio están archivados. Las disculpas fueron públicas. Es un capítulo que no necesita exageración. Los hechos por sí solos son suficientemente escalofriantes. En lo profundo de los bosques de secuoyas del norte de California, se encuentra un campamento privado donde cada julio algunos de los hombres más poderosos del mundo se reúnen tras puertas cerradas. Políticos, directores ejecutivos, artistas y expresidentes han sido vistos allí. El lugar se llama Bohemian Grove y durante años se rumoreó como algo salido de una novela de una sociedad secreta. Los rumores siempre sonaban demasiado descabellados para ser ciertos. Rituales extraños, figuras encapuchadas, un búho gigante de piedra, hasta que alguien finalmente se coló y lo capturó todo en película. A principios de los 2000 aparecieron imágenes de video que mostraban a los miembros vestidos con túnicas, participando en una extraña ceremonia llamada la cremación de los cuidados. Parecía una escena de Ice White Shot, pero esto no era ficción. El Bohemian Club, propietario de la arboleda, afirma que es solo arte escénico, una forma para que las élites estresadas se relajen. Dicen que no hay política, ni tratos, ni conspiraciones. Pero a lo largo de los años se dice que allí se han debatido importantes decisiones políticas. Expresidentes estadounidenses han pronunciado discursos bajo las secuoyas. Jefes corporativos se codean con legisladores en total privacidad, sin prensa, sin grabaciones. Lo que pasa en el bosque se queda en el bosque. Incluso Richard Nixon, en una conversación grabada, lo llamó la cosa más marica que puedas imaginar, y él había asistido. Así de surrealista era, incluso para los de adentro. Nunca se ha probado ninguna irregularidad oficial, pero cuando tienes a exsecretarios de defensa y banqueros globales reunidos en secreto mientras cantan alrededor de hogueras, la gente es inevitable que haga preguntas. Bohemian Grove es un lugar real con huéspedes reales, y ninguna negación ha borrado la persistente sensación de que algo más sucede bajo esos árboles. Hubo una época en que los funcionarios del gobierno juraban que el crimen organizado no existía en Estados Unidos. La idea de una mafia secreta y nacional que dirigía el crimen organizado, amañaba elecciones y controlaba sindicatos se consideraba ficción, algo para novelas pulp y películas de gángsteres en blanco y negro. Eso cambió un frío día de 1957. Una reunión de más de 100 figuras importantes de la mafia de todo el país se celebró en una casa aislada en Apalachín, Nueva York. Se suponía que la reunión sería discreta, una reunión informal para hablar de disputas territoriales, ganancias y quién tomaría las decisiones en el futuro, pero la policía local comenzó a sospechar de todos los coches de lujo de otros estados que llegaban al pequeño pueblo. La policía allanó la casa y los mafiosos se dispersaron por el bosque con trajes a medida y zapatos de cuero. Los arrestos fueron noticia nacional. De repente, las negaciones se desvanecieron. El FBI ya no podía ignorar lo que acababan de descubrir con las manos en la masa. Ese momento confirmó que la mafia no era solo un cliché cinematográfico. Era muy real, estaba muy organizada y era muy poderosa. A partir de ahí, las investigaciones se intensificaron. Siguieron las escuchas telefónicas, las operaciones encubiertas y los casos Rico. Nombres como Gambino, Genovese y Colombo no eran solo villanos de pantalla. Eran personas reales que dirigían imperios reales. Y esos imperios se extendían profundamente a la política, la construcción, los casinos y más. La reunión de Apalachín se convirtió en un punto de inflexión. Obligó a las fuerzas del orden y al público a
aceptar lo que muchos ya sospechaban. La mafia no era un mito. Se había estado ocultando a plena vista, protegida por el silencio, la lealtad y un código que castigaba la traición con consecuencias mortales. Incluso hoy, el crimen organizado sigue existiendo en diferentes formas. Pero el legado de negación en torno a la mafia sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo una teoría de la conspiración puede convertirse en un hecho innegable, una vez que se la pone bajo la luz adecuada. Durante décadas, los anuncios de cigarrillos presentaban médicos, estrellas de cine e incluso mascotas de dibujos animados. El mensaje estaba por todas partes. Fumar era normal, incluso saludable. Mientras tanto, a puerta cerrada, las tabacaleras sabían la verdad y la mantenían oculta. Documentos internos finalmente revelaron que estas compañías sabían desde al menos la década de 1960 que la nicotina era adictiva. No solo un hábito, sino químicamente adictiva. Y también sabían que sus productos causaban graves problemas de salud. Pero en lugar de sincerarse, contrataron a científicos para enturbiar las aguas, diseñaron campañas publicitarias para que fumar pareciera glamuroso e incluso se dirigieron al público joven para crear clientes para toda la vida. Ejecutivos de grandes empresas testificaron ante el Congreso en la década de 1990. Uno tras otro declararon bajo juramento que no creían que la nicotina fuera adictiva. Fue uno de los momentos más surrealistas de la historia de la televisión. Las imágenes aún están disponibles y parecen sacadas de una película satírica. Luego vinieron las filtraciones. Los denunciantes de la industria comenzaron a alzar la voz. Uno de los más famosos, un ex ejecutivo llamado Jeffrey Wigand, reveló que las fórmulas de los cigarrillos estaban siendo modificadas químicamente para potenciar su efecto adictivo. La verdad se derramó como el humo de un incendio que llevaba años ardiendo. Finalmente, las grandes tabacaleras se vieron obligadas a pagar miles de millones en acuerdos. También tuvieron que dejar de usar ciertas tácticas de marketing, especialmente las dirigidas a menores, pero el daño ya estaba hecho. La idea de que corporaciones tan poderosas pudieran ocultar los hechos a plena vista durante tanto tiempo parecía imposible. Sin embargo, sucedió. Ya no es una teoría, es historia. Y sigue siendo uno de los ejemplos más claros de cómo el engaño calculado puede moldear la percepción pública durante generaciones. En medio del desierto de Nuevo México, una ciudad apareció de repente. No aparecía en los mapas, sus habitantes usaban nombres falsos. Su correo estaba censurado y sus movimientos estrechamente vigilados. Esa ciudad era Los Álamos y se construyó con un solo propósito: desarrollar el arma más poderosa que el mundo jamás había visto. El Proyecto Manhattan no era solo una misión gubernamental de alto secreto, sino un mundo de sombras. Más de 130,000 personas trabajaron en él, repartidas en múltiples lugares, incluyendo Tennessee, Washington y Nuevo México. La mayoría desconocía lo que estaban ayudando a construir. Los ingenieros creían que trabajaban en sistemas energéticos. Los químicos creían que era investigación científica. Solo un pequeño grupo sabía que se apresuraban a dividir el átomo antes que la Alemania nazi. Familias enteras se mudaron a pueblos ocultos, rodeados de alambre de púas y guardias armados. Se construyeron supermercados, escuelas e incluso iglesias, pero sin permitir la entrada a personas ajenas. La gente no podía hablar de sus trabajos. Los vecinos no hacían preguntas. Si lo hacían, desaparecían del proyecto. El proyecto culminó con la prueba Trinity, la primera explosión nuclear del mundo. Iluminó el cielo del desierto y cambió el curso de la historia. Pero lo que es igual de asombroso es que algo de esta escala permaneció completamente secreto para el público hasta después del lanzamiento de las bombas sobre Japón. Después de la guerra, comenzaron a surgir historias. La gente se quedó atónita al enterarse de que su gobierno había creado ciudades enteras de las que nadie de fuera había oído hablar jamás. La seguridad, los nombres en clave, la compartimentación, todo parecía ciencia ficción. Sin embargo, era real. El Proyecto Manhattan demostró que no solo podía existir una conspiración masiva, sino que podía tener éxito durante años, bajo un control estricto. Todo a la vista de todos, pero fuera de su alcance. Una vez al año en lujosos hoteles de Europa o Norteamérica, algunas de las personas más poderosas del planeta se reúnen a puerta cerrada, sin prensa, sin declaraciones públicas, sin grabaciones. El evento se conoce como la Reunión de Bilderberg y durante años se rumoreó como un mito globalista, una camarilla tramando asuntos mundiales mientras disfrutan de cócteles y filet mignon. Pero es real. El grupo Bilderberg se fundó en 1954 para fomentar el diálogo entre Europa y Norteamérica. Entre sus listas de invitados se incluyen primeros ministros, magnates tecnológicos, gigantes bancarios y miembros de la realeza. Los asistentes pueden hablar libremente, supuestamente para fomentar una conversación abierta. Pero el velo del secretismo siempre ha suscitado dudas. Durante décadas, cualquier mención al grupo Bilderberg en los principales medios de comunicación fue desestimada. Luego, las listas de invitados comenzaron a filtrarse. Los periodistas comenzaron a acampar afuera. Aparecieron fotos de rostros familiares subiéndose a camionetas negras.
Incluso altos ejecutivos de gigantes tecnológicos y contratistas de defensa fueron vistos asistiendo a estas reuniones. ¿De qué se habla allí? Esa es la parte que nadie sabe con certeza. No se registran actas, no se publican declaraciones oficiales. El grupo afirma que todos son conversaciones informales. Pero cuando algunas de las mismas personas vistas en estas reuniones luego impulsan cambios en la política global en sus países de origen, la gente toma nota. El grupo Bilderberg ya no es un rumor marginal. Su existencia está documentada. Su influencia, aunque difícil de medir directamente, ya no es negable. Ya sea un simple retiro de networking de alto nivel o algo más profundo, una cosa está clara cuando tantas personas poderosas se reúnen en total secreto. No se trata solo de una cena y charlas informales. Hasta hace unos años, si alguien decía que el gobierno vigilaba tu teléfono, leía tus correos electrónicos o rastreaba tus movimientos, lo tildaban de paranoico. Entonces, Edward Snowden salió con pruebas. En una de las filtraciones de inteligencia más explosivas de la historia moderna, Snowden, excontratista de la NSA, reveló que la vigilancia masiva no era una conspiración, ya estaba ocurriendo, y era más grande de lo que nadie había imaginado. Programas como PRISM, Xcascore y Tempora no solo atacaban amenazas conocidas, estaban recopilando datos de la gente común, correos electrónicos, chats, registros de llamadas, incluso tu historial de navegación. Todo recopilado en masa, a menudo sin órdenes judiciales, y compartido entre agencias de inteligencia en acuerdos secretos. Las revelaciones de Snowden mostraron que las principales empresas tecnológicas, algunas voluntariamente, otras bajo presión, habían estado canalizando datos de usuarios al gobierno. Incluso los servicios cifrados estaban siendo penetrados. La reacción global fue inmediata. Estallaron las protestas. Gobiernos extranjeros exigieron respuestas. Algunos aliados se enfurecieron al descubrir que también habían sido espiados. El gobierno de Estados Unidos inicialmente tachó a Snowden de traidor, pero los documentos que publicó provocaron debates internacionales sobre la privacidad, la libertad y los límites de la vigilancia en la era digital. Algunos programas fueron finalmente reducidos o sometidos a un mayor escrutinio. Aún así, muchos de ellos siguen en funcionamiento. La idea de que tus mensajes privados o fotos almacenadas en la nube pudieran ser escaneadas por máquinas en instalaciones secretas alguna vez sonó a ciencia ficción. Ahora es simplemente parte de la realidad cotidiana. Las filtraciones de Snowden no expusieron un plan, expusieron un sistema que ya estaba en funcionamiento. Y una vez que se abrió esa puerta, la ilusión de la privacidad digital se derrumbó para siempre. En la tranquila ciudad de Kofu, Japón, ocurrió algo extraño en 1975 que nunca se ha explicado por completo. Dos niños de primaria jugaban cerca de un viñedo al atardecer cuando vieron un objeto naranja brillante en el cielo. No era un avión ni un globo, era una nave silenciosa y brillante que descendía hacia el suelo. Al aterrizar, los niños observaron con asombro. Lo que vieron a continuación quedaría grabado en sus recuerdos para siempre. Afirmaron que se abrió una escotilla y de ella emergió una figura de casi 2 metros de altura, con piel metálica y brazos largos. Su rostro, dijeron, estaba arrugado y se movía con pasos lentos y pausados. Según su relato, tocó a uno de los niños en el hombro, emitiendo una extraña sensación paralizante. Un segundo ser era visible dentro de la nave, operando los controles. Momentos después, la nave despegó y desapareció en el cielo. Al principio, la historia parecía sacada de un manga, pero la policía local y las autoridades escolares no la descartaron de plano. De hecho, realizaron entrevistas e incluso visitaron el lugar. Se reportaron rastros en el suelo y la historia llegó a los titulares de todo Japón. A diferencia de la mayoría de los encuentros con ovnis, este se recibió con sorprendente seriedad. El testimonio de los chicos nunca cambió. A lo largo de los años, los investigadores de ovnis lo han calificado como uno de los avistamientos más creíbles que involucran a niños, especialmente porque incluyó evidencia física e investigación rápida por parte de las autoridades. Aunque ningún gobierno ha confirmado oficialmente lo que vieron los chicos, el incidente de Kofu ha permanecido como un misterio. ¿Fue una nave militar mal identificada? ¿Un engaño? ¿O algo realmente sobrenatural? Fuera lo que fuese, se convirtió en uno de los encuentros con ovnis más convincentes y mejor documentados de Japón, uno que todavía deja a la gente preguntándose si algo fuera de este mundo aterrizó brevemente en un viñedo. En 1964, el gobierno estadounidense informó al mundo que barcos patrulleros norvietnamitas habían atacado buques de guerra estadounidenses en el Golfo de Tonkin. Este acto de agresión se utilizó como justificación para intensificar la guerra de Vietnam. Poco después, el Congreso aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, otorgando al presidente amplios poderes militares. El país se unió a la causa. Solo hubo un problema: el segundo ataque nunca ocurrió. Documentos desclasificados revelaron posteriormente que el 4 de agosto hubo confusión. Las señales de radar se malinterpretaron. Operadores nerviosos creyeron ver barcos enemigos cuando no los vieron. No se produjeron daños físicos ni se confirmó ningún contacto. Pero el suceso se reportó como un hecho al público y se utilizó para desencadenar una de las guerras más devastadoras de la historia de Estados Unidos. Se dice que Lyndon Johnson les dijo en privado a sus asesores que esos marineros tontos y estúpidos solo estaban disparando a peces voladores.
Pero ante la nación, la historia era clara y contundente. Estados Unidos había sido atacado. Años después, tras la publicación de montones de material clasificado, la versión oficial se desmoronó. El incidente del Golfo de Tonkin se convirtió en un ejemplo clásico de cómo la desinformación, intencional o no, puede desencadenar un conflicto global. Millones de personas se verían afectadas por una batalla que, en parte, fue provocada por una amenaza fantasma. Ahora es ampliamente aceptado por los historiadores que el evento fue tergiversado para obtener el apoyo público y del Congreso a la guerra. Lo que comenzó como una señal borrosa en el radar se convirtió en una tormenta mundial y en una teoría conspirativa que resultó estar completamente basada en la verdad. Es difícil creer que un gobierno planeara dañar a su propio pueblo solo para justificar una guerra. Pero a principios de la década de 1960, los líderes militares estadounidenses elaboraron un plan similar. Se llamó Operación Northwoods y, honestamente, no fue obra de agentes marginales, sino del Estado Mayor Conjunto. El plan proponía organizar falsos ataques terroristas en suelo estadounidense para generar indignación y obtener apoyo público para una invasión de Cuba. Las ideas incluían la voladura de un barco estadounidense, el secuestro de aviones e incluso simular la muerte de civiles. Estos eventos serían atribuidos al régimen de Fidel Castro, haciendo que una respuesta militar pareciera justificada. La propuesta llegó al secretario de Defensa, Robert McNamara, y al entonces presidente John F. Kennedy. Hay que reconocerles que la rechazaron. El plan fue archivado, pero no se olvidó. Durante años los rumores sobre este extraño documento circularon en círculos conspirativos hasta que fue desclasificado en la década de 1990. Y todo salió bien. La Operación Northwoods es uno de los ejemplos más impactantes de un plan real que se lee como un thriller político. Muestra hasta qué punto algunos en el poder estaban dispuestos a llegar para manipular la opinión pública y lanzar una guerra. Ninguna parte se llevó a cabo. Pero el hecho de que llegara al escritorio del presidente revela la magnitud del engaño estratégico que se estaba considerando. También redefinió lo que era posible tras bastidores y qué conspiraciones podrían no ser ficción después de todo. En la década de 1980, a los estadounidenses se les dijo algo: Estados Unidos no negocia con fuerzas hostiles. Sin embargo, entre bastidores se desarrollaba una operación encubierta que conectaba a traficantes de armas, rebeldes extranjeros y funcionarios del gobierno en una red tan enmarañada que incluso Hollywood tendría dificultades para seguirla. El caso Irán-Contra se basó en dos objetivos secretos: liberar a los rehenes estadounidenses retenidos en Oriente Medio y financiar a los rebeldes de la Contra que luchaban contra el gobierno izquierdista de Nicaragua. El Congreso ya había prohibido el apoyo a la Contra, por lo que el dinero no podía provenir de los canales oficiales. La solución alternativa: vender armas a Irán, a pesar del embargo de armas, y canalizar las ganancias a los rebeldes. Todo se hizo en secreto. Cuando se reveló en 1986, la nación quedó atónita. Altos funcionarios, incluidos miembros del Consejo de Seguridad Nacional, estaban involucrados. Los testimonios se transmitieron en vivo y la frase negación plausible se convirtió en un término común. El coronel Oliver North se convirtió en la cara visible del escándalo. Carismático y desafiante, testificó ante el Congreso afirmando haber actuado por patriotismo. Algunos lo elogiaron. Otros lo vieron como una prueba de la profundidad del engaño. Varias personas fueron condenadas, pero la mayoría vio sus sentencias anuladas o posteriormente indultadas. El escándalo reveló la magnitud de las operaciones no autorizadas y cómo las agendas secretas podían eludir las mismas leyes destinadas a limitar el poder. El caso Irán-Contra no fue una teoría, fue historia televisada. Las audiencias, las confesiones y los encubrimientos se desarrollaron en tiempo real, demostrando que a veces la verdad se esconde a simple vista hasta que alguien decide hablar. Parece sacado de una novela distópica. Agentes del gobierno recolectando restos humanos en secreto para estudiar los efectos de la lluvia radiactiva. Pero no era ficción, era el Proyecto Sunshine, un programa real de la época de la Guerra Fría dirigido por la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos y gobiernos aliados. Tras las primeras detonaciones nucleares, los científicos estaban desesperados por comprender cómo los materiales radiactivos, especialmente el estroncio 90, se propagaban por el medio ambiente y el cuerpo humano. El estroncio 90 imita al calcio, llegando a los huesos y los dientes, y los investigadores temían que se estuviera acumulando silenciosamente en la población. Así que empezaron a recolectar muestras. No de voluntarios, sino de personas recientemente fallecidas. Durante años los rumores sobre esta operación se descartaron como rumores macabros. A mediados de los 90, documentos desclasificados e investigaciones internacionales lo confirmaron todo.
El gobierno británico incluso admitió que partes del programa se habían llevado a cabo a través de la cooperación con agencias estadounidenses. Todo el esfuerzo estuvo envuelto en secreto, justificado en nombre de la seguridad nacional. Una cita de un funcionario estadounidense en ese momento, descubierta en un documento ahora público, se destacó: tenemos que obtener muestras humanas, y me refiero a muestras humanas. Tenemos que hacerlo de una manera que no moleste a los familiares. El proyecto Sunshine es una de esas conspiraciones del mundo real que impacta incluso a los investigadores experimentados. No porque estuviera oculta, sino por cómo cruzó los límites éticos sin pestañear, sin fantasía, sin exageración. Solo un programa clasificado que trataba a las personas como puntos de datos en la carrera por comprender la era nuclear. Y durante décadas, nadie sabía qué estaba sucediendo. Durante décadas, las aguas del lago Mayor en Suiza guardaron un secreto inesperado, un auto de lujo que yacía en el fondo como un tesoro fantasmal. En el año 209, ese secreto salió a la luz cuando unos buzos finalmente recuperaron lo que resultó ser un Bugatti Type 22 Brescia de 1925. Cubierto de óxido y musgo del lago, el vehículo parecía más un destrozo que una joya. ¿Pero su historia? Eso es lo que lo hacía invaluable. En la década de 1930, este elegante Bugatti perteneció a un adinerado arquitecto llamado René Friedrich, un conocido entusiasta de las carreras. Introdujo el auto en Suiza, pero nunca pagó los aranceles de importación. Cuando los funcionarios de aduanas llamaron a la puerta, en lugar de entregar el auto a las autoridades, Friedrich, según se dice, decidió hundirlo en el lago. Tampoco fue arrojado de forma imprudente. Se le ataron cuerdas y se bajó con cuidado al agua, donde permanecería intacto durante más de 70 años. Los buzos lo encontraron por casualidad a principios del siglo XXI durante una expedición submarina. Aunque gran parte de su carrocería estaba deteriorada y un lateral estaba prácticamente destrozado, el coche estaba sorprendentemente intacto. El volante de madera seguía en su sitio. El chasis aún conservaba la insignia de Bugatti. Fue como rescatar una reliquia del pasado. Las fotos de la recuperación muestran el coche colgado en el aire de una grúa, goteando agua del lago como si acabara de regresar de otro mundo. Los expertos confirmaron que era uno de los pocos Bugatti tipo 22 supervivientes. Un modelo ultra raro construido para carreras de coches ligeros. Aunque irrecuperable, su valor se disparó debido al dramatismo de su conservación y a la intriga que rodeaba su pasado. En una subasta, se vendió por más de $350,000 a pesar de estar inmanejable y cubierto de corrosión. No por sus piezas ni por su potencial, sino por su presencia. Lo curioso es que el coche casi pareció congelado en un instante. Los elementos no lo destruyeron por completo. El agua fría y con poco oxígeno ayudó a preservar piezas clave. No era un tesoro en el sentido habitual, pero en términos de historia del automóvil, fue como descubrir un pergamino perdido. Uno que casualmente tenía 4 ruedas y mucha personalidad. Hoy, el accidente se exhibe en el Museo Automotriz Mullin de California, luciendo con orgullo sus cicatrices. No está restaurado y nunca lo estará. Eso es parte de su encanto. No se pinta sobre la historia, se la exhibe. Y en este caso, el Bugatti cuenta una historia más poderosa que cualquier pieza de exhibición pulida. Fue construido para la velocidad, olvidado en secreto y encontrado por casualidad. Un auto con una segunda vida, mucho después de que su motor dejara de funcionar. En el corazón de Detroit, la ciudad antaño conocida como el motor de la industria automovilística estadounidense, corrieron rumores durante años sobre un concesionario enterrado, sellado y olvidado bajo capas de desarrollo urbano. Parecía una leyenda urbana. Un montón de coches nuevos de los años 50 y 60 sepultados bajo la ciudad del motor. Pero entonces, un equipo que renovaba un antiguo edificio se abrió paso en una cámara inferior y la leyenda se hizo realidad. Lo que encontraron parecía sacado de un set de rodaje apocalíptico: filas de vehículos intactos cubiertos de polvo, transportones oxidados y vigas de soporte deterioradas. Algunos tenían solo unos pocos kilómetros en sus odómetros. Cadillacs con alerones, Chevy Bel Airs, algunos Studebakers raros, aún brillando bajo capas de mugre. El espacio subterráneo había sido en su día un aparcamiento adicional para un próspero concesionario, pero cuando cambió de propietario y la zonificación, fue tapiado y los coches se dejaron tal como estaban. El aire en el interior era denso, viciado, pero tan seco que muchos interiores estaban extrañamente conservados. Los asientos de cuero estaban agrietados pero intactos. Las radios del tablero aún tenían etiquetas de precios de papel colgando. Incluso había una máquina expendedora sin abrir en una esquina. Todo el espacio parecía como si hubiera estado en pausa, no abandonado. Entusiastas del automóvil e historiadores se apresuraron a identificar cada modelo. Algunos eran tan raros que los coleccionistas solo los habían visto en folletos. Los esfuerzos para retirarlos fueron lentos. La estabilidad estructural de cada vehículo debía evaluarse cuidadosamente antes de moverlo, pero quienes lo vieron con anterioridad sabían que se trataba de algo único, una cápsula del tiempo bajo una ciudad que construyó las carreteras de Estados Unidos.
Bajo la superficie, aguarda un enorme carguero congelado en el tiempo, con sus cubiertas y bodegas repletas de cientos de vehículos abandonados. Filas de coches, camiones y furgonetas se aferran a su esqueleto como percebes al acero. Parece sacado de una película de ciencia ficción, pero cementerios submarinos como este existen. A lo largo de océanos y lagos, buques hundidos llenos de maquinaria se han convertido en inquietantes monumentos a una industria olvidada. Estos gigantes de acero ahora sirven como arrecifes artificiales, hogar de vida marina y de buceadores lo suficientemente valientes como para explorarlos. Las bulliciosas calles de Bangkok son famosas por sus taxis verdes y amarillos brillantes que se deslizan entre el tráfico como bancos de peces metálicos. Pero cuando llegó la pandemia y el turismo desapareció casi de la noche a la mañana, miles de esos taxis quedaron inactivos. Lo que siguió fue algo inesperado: una creciente jungla de taxis abandonados que convertían las manzanas de la ciudad en jardines automotrices. Los estacionamientos de Bangkok se llenaron de taxis sin usar, los parachoques rozándose, las llantas desinfladas y los cristales de los techos solares agrietados por el calor. Los conductores, que ya no podían pagar el alquiler, simplemente se marchaban. Filas y filas de Toyotas y Hondas, todos desprovistos de matrícula, se alzaban como artefactos de una civilización en pausa. Y entonces, la naturaleza hizo su aparición. Mecánicos y conductores locales que aún vivían cerca comenzaron a convertir los techos de estos taxis en jardines improvisados. Aparecieron bolsas de plástico llenas de tierra sobre capós y maleteros, de las que brotaron chiles, limoncillo e incluso tomates. Los insectos zumbaban entre las filas. La pintura amarilla brillante se desvaneció, pero el verde permaneció solo ahora en forma de plantas reales. Las imágenes de los lotes tomadas con drones se hicieron virales no solo por sus imágenes surrealistas, sino por lo que simbolizaban. Ciudades de todo el mundo se desaceleraron, pero en Bangkok incluso los vehículos se unieron al ciclo de regeneración. Algunos lo llamaron postapocalíptico, otros lo vieron como una muestra de resiliencia. Sea como sea, estos cementerios de taxis se convirtieron en uno de los legados visuales más extraños de la pausa global y un recordatorio de que, a veces, la vida literalmente encuentra su camino. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la isla de Okinawa se convirtió en el hogar de una de las imágenes más extrañas de la historia militar. Un extenso campo lleno de miles de jeeps abandonados. Alineados uno tras otro, se extendían por el paisaje como un ejército mecánico congelado en retirada. No se trataba de unos pocos vehículos abandonados, sino de flotas enteras de jeeps Willys, MB y Ford GPWs, todos rugiendo en campos de batalla, ahora aparcados en un silencio oxidado. El ejército estadounidense había enviado enormes cantidades de vehículos al Pacífico durante la guerra, pero cuando cesaron los combates, traerlos de vuelta a casa no valía la pena. Así que se tomó la decisión: dejarlos. Algunos fueron amontonados por excavadoras. Otros fueron alineados como si aún esperaran órdenes. El tiempo y el aire salado hicieron el resto. La pintura se desprendió. Los neumáticos se desinflaron. La naturaleza comenzó a engullir las máquinas de guerra enteras. Fotografías tomadas en 1949 muestran este espeluznante espectáculo con gran detalle. Volantes rotos, techos de lona arrancados. Algunos jeeps se apilaban uno sobre otro como bloques de construcción olvidados. La cantidad de gente asombró incluso a los fotógrafos de guerra más experimentados. Parecía más un escenario de película postapocalíptica que un lugar real. Con el tiempo, se permitió a los chatarreros locales rescatar lo que pudieran, pero durante años el cementerio permaneció símbolo de la rapidez con la que la tecnología puede pasar de ser vital a obsoleta. En un instante, estos jeeps arrasaban las playas. Al siguiente, permanecían en silencio bajo el sol de Okinawa. No mucha gente conoce este capítulo de la historia, pero esas imágenes inquietantes aún hablan por sí solas del precio de la victoria y de lo que queda atrás. Bajo el sol abrasador del desierto de Mojave se extiende un paisaje surrealista donde los aviones superan en número a las personas y el silencio se extiende a kilómetros de tierra agrietada. Esto no es un museo ni un desguace, es uno de los cementerios de aviones más grandes de Estados Unidos y entre las filas de gigantes en tierra se esconden reliquias de los aviones espía de gran altitud de la Guerra Fría, los primeros drones de vigilancia y los aviones experimentales que en su día desafiaron los límites de lo posible. A primera vista, el lugar parece un desorden organizado, fuselajes sin alas, aviones con las cabinas tapadas con cinta adhesiva, bombarderos dispuestos como una flota congelada en el tiempo. Pero si caminas un poco más, empiezan a emerger formas más extrañas. Aeronaves esbeltas con forma de cohete, sin ventanas para el piloto. Drones que parecen misiles a escala reducida con alas. Estos fueron los precursores de los proyectos secretos de tecnología de vigilancia moderna de los años 60 y 70, construidos para espiar sin ser vistos. Algunas de estas aeronaves, como el Ryan Firebee y el dron D-21, fueron en su día de alto secreto. Capaces de alcanzar velocidades supersónicas o volar a altitudes extremas, fueron los ojos silenciosos de la Guerra Fría. Otros eran señuelos o prototipos que nunca llegaron a usarse activamente, pero que aún conservaban las ambiciones de diseño de las máquinas de su época, construidas para recopilar información, evadir la detección o simular ataques nucleares. A diferencia de los aviones pulidos en hangares y museos, estas máquinas están en bruto, desgastadas y a veces rotas.
La arena se ha infiltrado en sus junturas. La pintura se ha desvanecido hasta convertirse en polvo. Pero hay algo cautivador en verlas así, despojadas de todo secreto, con sus formas aún insinuando las misiones para las que fueron construidas. Poca gente se acerca a estas reliquias, pero las imágenes satelitales revelan la inmensidad del cementerio. Desde arriba parece un cementerio mecánico con miles de sombras metálicas que se extienden por el suelo del desierto. No es solo un lugar de descanso para aviones. Es donde las historias de ambición militar, paranoia de la Guerra Fría e innovación aeroespacial duermen plácidamente en el calor. Justo al otro lado de las carreteras cubiertas de maleza de Pripyat se encuentra una de las colecciones de maquinaria abandonada más inquietantes del mundo, el cementerio de vehículos de Chernóbil. Es un enorme terreno al aire libre lleno de camiones de bomberos oxidados, vehículos blindados de transporte de personal, helicópteros y extraños robots teledirigidos. Cada máquina cuenta una historia escalofriante. Se utilizaron durante el desastre de 1986 para combatir la radiación del enemigo invisible. La mayoría de estos vehículos quedaron expuestos durante las labores de limpieza. Algunos transportaron liquidadores directamente a la zona del reactor. Otros eran unidades robóticas desplegadas para limpiar los escombros cuando los humanos no podían sobrevivir a la exposición. Las máquinas cumplieron su función, pero a un precio. Muchas quedaron tan irradiadas que, incluso décadas después, no es seguro acercarse a ellas durante mucho tiempo. Caminar por el lugar hoy en día da la sensación de que el tiempo se detuvo durante una emergencia. Los camiones de bomberos aún lucen la estrella soviética. Los tanques tienen las escotillas abiertas como si alguien acabara de salir. Los robots, como el STR-1 y el Mobot, están desplomados sobre sus ruedas, casi como si se hubieran rendido por el agotamiento. Ahora crecen árboles entre los camiones. La naturaleza lo está recuperando todo, lenta y silenciosamente. Las fotos del cementerio muestran un desierto postindustrial. Máquinas que antaño representaban fuerza y utilidad, ahora reducidas a inquietantes piezas de museo sin paredes. No se están preservando, se están olvidando. Sin embargo, el silencio aquí habla más que las palabras, contando la historia de una de las labores de limpieza más extremas de la historia de la humanidad y de las máquinas que no pudieron irse cuando terminó. En 2013, las fuerzas del orden de Oklahoma hicieron un descubrimiento escalofriante en el lago Foss mientras probaban un nuevo equipo de sonar. Lo que comenzó como un ejercicio de entrenamiento rutinario se convirtió en un completo misterio cuando localizaron no uno, sino dos coches clásicos, uno junto al otro bajo la superficie. Dentro de uno de ellos, restos humanos. Los coches, un Camaro de 1969 y un Chevy de 1952, estaban muy corroídos, ocultos por décadas de lodo y limo. Los buzos esperaban chatarra. Lo que encontraron fueron esqueletos aún sentados tras las ruedas. Nadie había visto estos vehículos en más de 40 años. Y sin embargo, allí estaban, a pocos metros de la orilla, camuflados por el tiempo. El Camaro en particular atrajo la atención nacional. Coincidía con la descripción de un coche propiedad de un adolescente local que desapareció en 1970 junto con dos amigos. El descubrimiento abrió un caso sin resolver que llevaba mucho tiempo sin resolverse. Los equipos forenses trabajaron con esmero para extraer todas las pistas, desde las matrículas hasta la posición de los cinturones de seguridad. Familias locales se encontraron repentinamente con las respuestas que habían esperado durante décadas. Aunque los investigadores creen que no hubo ningún delito, el misterio de cómo ambos autos terminaron sumergidos juntos sigue siendo desconcertante. ¿Fallo mecánico? ¿Giro perdido en una noche oscura? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí es cierto es que el fondo de los lagos puede contener más que solo peces y limo. Contiene respuestas, a veces para toda la vida. En 1957, Tulsa, Oklahoma, enterró un flamante Plymouth Belvedere bajo el césped del juzgado para celebrar el 50º aniversario del estado. Sellado en una bóveda de hormigón y envuelto en plástico, la idea era preservar el coche como una cápsula del tiempo, un regalo para la gente del año 207. Los lugareños se reunieron para presenciar el entierro, soñando con un futuro lleno de coches voladores y choferes robot. Cuando el coche fue desenterrado 50 años después, la emoción fue eléctrica. Una grúa izó el cupé olvidado del suelo mientras los flashes estallaban y la multitud se congregaba. Pero una vez que se retiraron los envoltorios, la realidad se hizo presente. La bóveda tenía una gotera y el Belvedere había estado empapado en agua durante décadas. Lo que salió no fue un clásico reluciente, sino una reliquia cubierta de óxido. Aún así, la reacción fue de puro asombro. La señorita Belvedere, como la llamaban cariñosamente, se convirtió en una estrella. Sus asientos empapados, el techo derrumbado y las molduras corroídas no empañaron la historia, sino que la realzaron. Se convirtió en un símbolo de cómo el tiempo no siempre conserva, pero sin duda deja huella. A pesar de los daños, el coche se exhibió y se limpió cuidadosamente. Sus futuristas alerones y cromo aún eran visibles bajo las capas de deterioro. El plan era que la persona que más se acercara a la cifra de 2007 habitantes de Tulsa en 1957 ganara el coche. Ese ganador recibió el título, aunque no exactamente el premio que habían imaginado. Hoy, la señorita Belvedere descansa en un museo, un recordatorio de que incluso los planes mejor trazados para un legado pueden convertirse en algo mucho más extraño y mucho más interesante.
Justo frente a la costa de Nassau, buceadores que exploraban las aguas poco profundas de las Bahamas descubrieron algo que, sinceramente, parece más un sueño surrealista que la vida real. Docenas de vehículos reposando silenciosamente en el fondo del mar, cubiertos de coral, algas y todo tipo de vida marina. No se trata de una instalación artística ni de un set de rodaje. No, es un auténtico cementerio de coches submarino que poco a poco se transforma en un arrecife viviente. ¿Cómo llegaron allí? Bueno, algunos se hundieron intencionalmente como parte de programas de reconstrucción de arrecifes, una práctica ambiental en la que coches, autobuses e incluso barcos viejos se sumergen en el océano para fomentar el crecimiento de los corales. Otros podrían provenir de marejadas ciclónicas, huracanes o, aunque parezca increíble, incluso de operaciones de contrabando fallidas. Y sí, es probable que algunos fueran abandonados ilegalmente hace décadas, mucho antes de que las leyes marinas se endurecieran. Pero sea como sea, la naturaleza los ha reclamado. Muchos de los coches están prácticamente irreconocibles a estas alturas. Sus estructuras metálicas están recubiertas de esponja y coral blando. Los peces se deslizan por las ventanas abiertas y los crustáceos se arrastran sobre lo que solían ser tableros. Un vehículo que se cree era una vieja furgoneta de reparto, ahora parece más una cueva de arrecife en miniatura que un coche. Cada vehículo se convierte en parte del ecosistema submarino, albergando especies que, de otro modo, podrían verse amenazadas por la disminución de los hábitats de los arrecifes. Para los buceadores, el lugar es a la vez inquietante y hermoso. Se siente como visitar una ciudad sumergida, congelada a mitad de camino. Los neumáticos aún se mantienen en sus llantas. Algunos volantes permanecen en su lugar, aunque ahora están cubiertos de percebes. El silencio bajo el agua lo hace aún más surrealista, como si el tiempo hubiera decidido detenerse y dejar que el océano tomara el control. Las guías turísticas ahora mencionan el sitio como una atracción de buceo no oficial, y los fotógrafos submarinos acuden en masa para capturar la extraña belleza de la interacción entre máquinas y vida marina. Es un recordatorio de que incluso los objetos abandonados, cuando se dejan el tiempo suficiente, pueden renacer de las maneras más inesperadas. Durante décadas, los neoyorquinos los usaron a diario. Vagones de metro con carrocería de acero, llenos de pasajeros, ruido y suciedad urbana. Pero cuando estos trenes finalmente se retiraron a principios del siglo XXI, no fueron a parar a desguaces ni a museos. En cambio, fueron arrastrados en barcazas lejos de la costa este y arrojados directamente al océano Atlántico. ¿Por qué? Bueno, para crear arrecifes artificiales. Suena extraño hundir cientos de vagones de metro a propósito, pero el plan contaba con el respaldo de biólogos marinos y agencias ambientales estatales. Los vagones, desmantelados y sin vidrios, asientos, aceite ni ningún elemento peligroso, se convirtieron en andamios submarinos donde se asentaron corales, percebes y vida marina. Sin ellos, las poblaciones de peces en algunas zonas estaban disminuyendo debido a la falta de estructuras arrecifales naturales. Las cifras son, sinceramente, alarmantes. Más de 2.500 vagones de metro, en su mayoría los icónicos Redbirds y modelos de acero inoxidable, fueron depositados en cuadrículas precisas sobre el lecho marino frente a las costas de Nueva Jersey, Delaware, Carolina del Sur y Georgia. Las fotos muestran cómo una grúa los baja suavemente al agua, descendiendo lentamente hacia su nuevo hogar. Ahora, años después, no se parecen en nada a los trenes que antaño retumbaban por Manhattan. Incrustado de coral y repleto de vida marina, cada vagón se ha convertido en un sistema de arrecife autónomo. Lenguados, lubinas e incluso tiburones deambulan por lo que antes eran puertas de pasajeros. Bancos de peces se agrupan por las ventanas. Es como un sistema de metro para criaturas marinas, silencioso, oxidado y lleno de vida. Los buzos los llaman trenes fantasma de las profundidades, y visitar uno es como adentrarse en un trocito sumergido del alma de Nueva York. Es una de las segundas vidas más inesperadas para el transporte público, y una prueba de que incluso las máquinas construidas para el ruido y el hormigón pueden encontrar paz en el fondo del océano. Dispersos por los pueblos fantasma del desierto costero de Namibia, cientos de vehículos oxidados yacen bajo el brutal sol africano, olvidados por el tiempo, engullidos por la arena y azotados por el viento. Antaño conducidos por mineros de diamantes, colonos alemanes y funcionarios coloniales, estos coches forman ahora un museo al aire libre involuntario en lugares como Kolmanskop y Elizabeth Bay, donde la naturaleza recupera lentamente lo que la humanidad dejó atrás. Algunos de los vehículos datan de las décadas de 1920 y 1930, enormes Fords y Chevrolets de guardabarros curvos, con parrillas de hierro y volantes de madera, ahora desprovistos de cristales y neumáticos. La pintura desapareció hace tiempo. Lo que queda es metal descascarillado, esculpido por décadas de calor abrasador y viento salado. No se exhiben ni se conservan. Simplemente están ahí, cociéndose silenciosamente bajo un cielo que nunca perdona. Kolmanskop, antaño una próspera ciudad minera de diamantes, es uno de los lugares más inquietantes. Las dunas de arena se filtran por las puertas de las casas y camiones viejos yacen donde se averiaron o simplemente fueron abandonados. En algunos casos, vehículos enteros están casi enterrados, solo un guardabarros o una parrilla asoma como un fósil. El silencio en estos lugares es denso, roto solo por el viento que empuja el polvo sobre el suelo del desierto.
Los turistas ahora los visitan para fotografiar estas máquinas esqueléticas, a menudo colocadas frente a edificios derrumbados o vastas dunas. Un guía local incluso las llama la flota perdida de Namibia, un apodo que se ha mantenido. Es fácil entender por qué. Parecen supervivientes de otro mundo, un lugar donde una vez rugieron los motores y las carreteras importaban, pero en el desierto el tiempo transcurre de otra manera. El metal no solo se oxida, sino que se transforma. Estos coches no solo están abandonados, ahora forman parte del paisaje. Bajo la superficie azul cristalina del lago Tahoe yace un misterio que ha desconcertado a los buceadores y ha dado pie a historias durante décadas. Una extraña pila de coches viejos que yacen en las profundidades del agua fría, retorcidos, oxidados y ocultos en silencio. Algunos vehículos están apilados o dispersos como un aparcamiento olvidado. Otros se hunden a mayor profundidad, apenas visibles salvo por los escáneres de sonar. Las teorías se arremolinan, pero una sugerencia sigue surgiendo. ¿Era este un vertedero del crimen organizado? A partir de la década de 1970, los buceadores comenzaron a avistar vehículos abandonados en las profundidades, algunos sin matrícula, otros con claras señales de que no llegaron por accidente. La mayoría son sedanes estadounidenses clásicos de mediados del siglo XX, muchos en un estado sorprendentemente intacto gracias al ambiente frío y pobre en oxígeno del lago. En las profundidades del lago Tahoe, el tiempo transcurre despacio. El caucho y el cromo no se descomponen como lo harían en aguas más cálidas. Si bien las autoridades nunca han confirmado ningún delito, el pintoresco pasado de la zona ha alimentado la especulación. Cuando los casinos iluminaban la costa y las figuras poderosas se movían discretamente por los resorts, no era raro que desaparecieran cosas o personas. Historias de deudas de juego, tratos secretos y desapariciones repentinas no son solo fantasías de Hollywood. El lago, famoso por su profundidad y dificultad para dragar, ofrecía el escondite perfecto. Algunos buzos afirman haber encontrado más que solo autos, cajas fuertes, armas e incluso algún que otro maletín. La mayoría de estas historias permanecen sin verificar, pero las fotos son reales. Buicks clásicos, Cadillacs e incluso una o dos camionetas pick-up ahora sirven como arrecifes artificiales involuntarios, colonizados lentamente por vida de agua dulce, ya sea que se hayan caído durante tormentas, hayan sido empujados por bromistas o estén ocultos con intenciones más oscuras. El cementerio submarino de autos del lago Tahoe sigue siendo uno de los secretos más extraños de la región, sin cintas de la escena del crimen, sin titulares de investigación, solo una creciente colección de fantasmas metálicos durmiendo en silencio bajo las olas. En los vastos desiertos de Kazajistán, dispersos cerca del abandonado cosmódromo de Baikonur, se encuentran los restos oxidados de una flota de furgonetas de control soviéticas que antaño eran ultrasecretas y se utilizaron durante el programa del transbordador espacial Buran. Estas camionetas cuadradas y blindadas albergaron en su día electrónica avanzada para supervisar y coordinar los lanzamientos de transbordadores, parte de la audaz pero efímera respuesta de la URSS al transbordador espacial de la NASA. Tras el colapso de la Unión Soviética, el programa fue cancelado, las lanzaderas fueron inutilizadas o destruidas y los vehículos de apoyo abandonados. Hoy, las furgonetas yacen desmanteladas y deterioradas por la intemperie, con el interior lleno de arena, cables enredados y monitores destrozados. Las descoloridas insignias de la hoz y el martillo aún se vislumbran a través de la pintura descascarada, un indicio de una época en la que la carrera espacial de la Guerra Fría traspasó fronteras y luego se detuvo abruptamente. Eso es todo, comenta qué hallazgo te impresionó más. Para más información útil, mira otros videos.